Todo gobierno busca que tú, yo, todos lo recuerden. ¿Y cómo lo logra? Subiendo el PBI y haciendo que más dinero entre a nuestros bolsillos. Claro que a algunos, no sé, les importa que lo recuerden porque en ese año fuimos al mundial o porque soltaron a uno de los mayores genocidas del país. Apúntele bien. Pero no importa, la mayoría de los presidentes van a buscar, así como tú, a tu ex, que entre dinero a las arcas de financiamiento público. Pero ¿cómo se hace? A través de los impuestos principalmente y de la inversión privada. Es por eso que la conectividad de un estado es sumamente importante para su desarrollo y se necesitan tanto carreteras, puentes, aeropuertos y redes hidroviarias seguras para garantizar esta comunicación entre el Estado y los pobladores y entre los propios ciudadanos. Ahora, es tanto el afán del Estado de querer generar este tipo de proyectos que se ha delegado ahora último al Ejecutivo facultades para cerrar las brechas en infraestructura y servicios. Esto quiere decir que proyectos como la hidrovía amazónica se van a acelerar. Pero nos preguntamos, ¿qué es la hidrovía amazónica? La hidrovía amazónica es un mega proyecto que se firmó el año pasado con Pedro Pablo Kuczynski y se lo dio a un consorcio con una empresa china que, como estarás pensando, no tiene absolutamente ningún precedente en lo que es cuidado ambiental. Y es por esto que esta hidrovía amazónica va a pasar por 4 ríos importantes. El primero tenemos al Marañón, al Ucayali, al Guayaga y después al río más grande y caudaloso del mundo. Así es, el Amazonas, que va a contar con más de, prácticamente 2.700 kilómetros de longitud y afectará a ciudades como Salimiriza, Yurimaguas y junto con la ciudad de Iquitos, Santa Rosa, en la frontera de Colombia y Brasil. Ahora, este proyecto de acá es muy importante y tú te preguntarás por qué es más importante que la vida y obra de Paolo Guerrero. Porque va a traer unos grandes costos ambientales, ecológicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Porque esta obra va a consistir principalmente en 2 actividades. La primera, el dragado de los malos pasos. ¿Y qué es el dragado? Es el uso de una draga, que es una máquina muy grande, que lo que va a hacer es retirar sedimentos, arena y cualquier cosa que se encuentre incrustada en el fondo del río que no permita que los navíos puedan pasar libre y tranquilamente. Ahora, los malos pasos son justamente estos espacios donde se va a acumular esta arena, estos sedimentos, estos palos, estas piedras y va a ocasionar de que la profundidad del río no sea la adecuada para que pase el navío. Y la segunda actividad que se va a hacer es la limpieza de quirumas. ¿Y qué es esto? Es prácticamente retirar todos los palos o troncos que estén incrustados en la vía que se va a delimitar para que pasen todos los navíos y que de esta forma puedan transitar de una manera segura y amigable a lo largo de los 365 días del año. Ahora, teniendo en cuenta estas 2 actividades que van a tener repercusiones en lo ambiental, no solamente se va a hacer esto, sino que se va a afectar culturalmente y socialmente a las comunidades indígenas que viven en estas regiones. ¿Por qué? Al afectarse principalmente Loreto y Ucayali, tenemos que acá se encuentran 14 comunidades indígenas. Entre ellos se encuentran los Aguajún, los Bora y de este lado tenemos a la Yaninka y a Shipibo Conibo, entre otros más, que forman un total de 424 comunidades que van a ser afectadas directamente por el proyecto. Ahora, esta cantidad de gente se va a ver directamente afectada desde la construcción, implementación y mantenimiento de la hidrovía amazónica. ¿Y cómo? Lo vamos a ver en 2 áreas. La primera, impactos ambientales ecológicos y la segunda, sociales culturales. En el tema de los impactos ambientales ecológicos, tenemos de que la turbiedad del agua a la hora de retirarse los sedimentos, la arena y todo lo que pudiera haber en estos malos pasos, lo que va a ocasionar es de que
primero, salgan sustancias tóxicas que no tenemos conocimiento de cuáles podrían ser. Segundo, que afecte la calidad del agua y por ende afecte la salud de las personas que viven alrededor. Y también que va a generar un cambio en los flujos migratorios de los peces, lo cual puede afectar a regiones como Ucayali, que tiene una de las economías basadas en pesca más importante de la región. Segundo punto importante son las afectaciones sociales y culturales. ¿Y cómo lo vemos esto? Muy sencillo. Primero, en un aspecto de cambiar las prácticas ancestrales de comercio y supervivencia a través de la agricultura. ¿Por qué? Porque a la hora de haber un cambio en los flujos migratorios de los peces, se va a afectar las actividades de pesca que hacen comúnmente los pueblos indígenas. Segundo, la calidad del agua va a afectar la agricultura de los pueblos indígenas. Va a haber un incremento exponencial de la cantidad de personas que van a pasar por estas zonas, lo cual va a generar de que haya más comercio e intercambio de bienes y servicios. Nos preguntaremos, ¿cuál es el problema con esto? Son dos los problemas. El primero, el riesgo de que exista aculturación. ¿Y qué es aculturación? Es el cambio de las costumbres tradicionales ancestrales por otras nuevas, que en este caso que es una cultura foránea, que sería la nuestra. Y el segundo problema con esto es que va a traer un cambio en las estructuras sociales y económicas muy profundas en estas comunidades. Vemos cómo estos perjuicios de acá hacen una balanza con tener una red, una hidrovía, una carretera en el río que sea segura las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero así como terminar una tesis, nada es tan sencillo. Y es por eso que nosotros tenemos dos opciones. La primera, irnos contra el gobierno y no permitir que se construya esta hidrovía amazónica. Lo cual evidentemente no va a pasar porque muchas personas están de acuerdo con que se construya la hidrovía amazónica. Entonces nos damos cuenta que la segunda vía que nos queda es hacer que este proyecto sea lo más ambiental, social y culturalmente responsable y menos invasivo posible. Y es así que tenemos tres alternativas importantes a tener en cuenta. La primera es la transparencia, que significa de que el Estado y nosotros debemos tener información actualizada y accesible de lo que está sucediendo en el proyecto Hidrovía Amazónica. El segundo, que es la participación ciudadana. Y la tercera vía es la consulta previa. Y la consulta previa trata de un mecanismo que va a buscar que el Estado tome en cuenta el consentimiento de los pueblos indígenas cuando se tomen este tipo de medidas, tanto legislativas como administrativas, que afecten sus derechos colectivos. Ahora, si tuviéramos que poner una nota al Estado por participación ciudadana, sería 0. ¿Por qué? Porque se ha aprobado un plan de participación ciudadana sin participación ciudadana. ¡Qué bruto, póngale 0! Ahora, si tuviéramos que hablar de la consulta previa, que esto es algo muy importante y por favor prestemos atención, es un mecanismo de protección a los pueblos indígenas cuando cualquier medida, tanto legislativa como administrativa, impacte a sus derechos colectivos. ¿Qué quiere decir? Identidad cultural, territorio comunal, salud intercultural, sus derechos a una alimentación adecuada, sus derechos a un agua potable, etcétera, etcétera. Ahora, el fin de la consulta previa es llegar a un consenso con el pueblo indígena a través de la buena fe y un diálogo intercultural. Ahora, ¿por qué es importante hablar de todo esto? Porque el proyecto de hidrovía amazónica se encuentra en una etapa crucial, que es la aprobación del estudio de impacto ambiental. Y el estudio de impacto ambiental lo que contiene son medidas de mitigación, prevención, compensación e indemnización en caso de afectaciones socioambientales a los pueblos indígenas. Ahora, este documento es aprobado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, que es el SENACE. Con todo esto nos preguntamos, después de haber hablado sobre la consulta previa y el estudio de impacto ambiental, ¿será realmente importante consultar a los pueblos indígenas para la aprobación de ese documento? ¿Qué quiere decir? Que el contenido de este documento que se va a aplicar en sus vidas directamente sea aprobado por los propios afectados. Nosotros creemos que sí, obviamente que sí, pero ¿cuál es el problema? Que el Estado no lo quiere hacer. Y eso
lamentablemente no nos sorprende. Sin embargo, consideramos de que las demandas de los pueblos indígenas van a llegar. Así es, van a llegar. Y cuando lleguen y pidan una consulta previa para el estudio de impacto ambiental, es necesario que el Estado sea consecuente y si quiere formar una democracia, un Estado más participativo y transparente, lo que tiene que hacer es darle a los pueblos indígenas esta facultad que es un derecho de estas comunidades, de estos pueblos. No vamos a esperar hasta que haya un conflicto socioambiental como pasó en Bagua, que mueran 20 personas o más, para recién que los medios de comunicación le presten atención a este tema. Ahora, tú te preguntarás, ¿cuál es nuestro papel en este problema de aquí? Primero es informarnos. Como ciudadanos responsables debemos saber qué es lo que está pasando y cómo se está invirtiendo en nuestro país y qué proyectos de infraestructura tenemos para el futuro. Segundo, ver cuáles son las exigencias de las poblaciones que van a ser directamente afectadas, que en este caso son los pueblos indígenas. Y tercero, hacer que este tipo de noticias que van en los medios no convencionales puedan también tener llegada dentro de la sociedad, porque son sumamente importantes, ya que los medios de comunicación convencionales no los tratan hasta que haya algún tipo de problema socioambiental o que hasta que haya algún tipo de crisis, que eso es a lo que nosotros no queremos llegar y que justamente queremos prevenir. Comparte el video, suscríbete a nuestro canal y coméntalo. Si tienes conflictos socioambientales y existenciales, dale like a este video.